ustedes saben, ya aprobó la Cámara de Diputados la Ley de Ingresos para el 2015 y a partir del lunes empezaremos los trabajos en la Cámara de Senadores para analizar esta iniciativa que nos llega de los diputados. De hecho, seguramente el martes ya tendremos la primera reunión en la Comisión de Hacienda para abordar este tema. Y bueno, nosotros queremos compartir algunas impresiones respecto al paquete económico del 2015 que está planteando la Secretaría de Hacienda. Me parece que es un paquete muy frágil, con muchas inconsistencias y muy riesgoso para el año que entra para nuestro país, dadas las condiciones económicas internas y externas que se están generando. Me parece que es el momento de destapar también las fosas en la Secretaría de Hacienda, porque trae muchos cadáveres en el closet de este paquete 2015 y está basado principalmente en la vieja fórmula del PRI de un mayor endeudamiento. Es un paquete económico, ahorita vamos a decir por qué, lo vamos a sustentar, que no blinda nuestra economía para un año 2015 que al parecer va a estar lleno de incertidumbre macroeconómica. En este gobierno, en los 2 años que van de ejercicio, hay un incremento de 8 puntos del PIB de endeudamiento y para el año que entra se propone una deuda de casi 4 puntos del PIB, lo cual alcanzaremos casi 12 puntos del PIB en los 3 primeros años en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y si seguimos este ritmo, pues quiere decir que la deuda pública al final de la administración pues se va a incrementar en más de un 50%. Y al mismo tiempo que se está proponiendo un mayor endeudamiento, pues hay un ajuste muy importante a las tasas de crecimiento que se están proyectando que nuestro país puede alcanzar en los años siguientes, es decir, más deuda y menos crecimiento es este paquete. Necesitamos hacer una intervención mayor a esta ley de ingresos, ya que no podemos darle al país una ley de fantasía fundamentada en supuestos poco reales, en cifras infladas y que no se van a cumplir. Por ejemplo, se está planteando que la tasa de crecimiento va a ser del 3.7%. Una pregunta elemental es, ¿y de dónde va a salir ese crecimiento? Tenemos que revisar los componentes de la demanda agregada y en las grandes cifras para ver si el paquete económico que se está planteando tiene la credibilidad para que lleguemos a un crecimiento de 3.7%. Hay que recordar que para el 2014 se incrementó casi en 10% en términos reales el presupuesto y tenemos apenas un crecimiento de 1.7%. Entonces, para el año que entra, ¿qué se propone? Un gasto que sí crece menos que lo que creció en este año, crecerá apenas un 2%, pero con un menor gasto y con una peor composición hacia dentro del mismo porque baja la inversión, pues entonces, ¿cómo vamos a crecer más de este año? Déjenme darles algunos datos que hacen poco creíble el paquete presupuestal. El consumo privado en este año presentó durante el primer semestre la tasa de crecimiento más baja en los últimos 4 años, 1.7%. Es decir, por el lado del consumo no esperamos una reactivación de la economía. Por el lado de la inversión, ¿qué tenemos? Por el lado de la inversión tenemos que cayó en 0.5% en el primer trimestre de este año. Entonces, la inversión tampoco está creciendo. A ver, el poder adquisitivo de los trabajadores pues ha caído también, y ya incluso los trabajadores formales, los que tienen un empleo, el 53% de ellos, de los trabajadores formales asalariados con empleo, su salario no les alcanza
para comprar la canasta alimentaria básica. Es decir, el consumo está en niveles históricamente bajos, el poder adquisitivo del salario viene cayendo, por lo tanto, no vamos a tener una reactivación por parte del consumo. Y por el lado de la inversión, también vemos que se está cayendo. Por lo tanto, presentar un paquete fundamentado en supuestos macroeconómicos débiles es muy riesgoso e incrementa la vulnerabilidad de nuestra economía en un año que ya sabemos va a haber mucha incertidumbre económica. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal de los Estados Unidos ya avisó que va a terminar con su plan de estímulos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a subir la tasa de interés. Llevamos un periodo muy largo en donde la Fed ha mantenido tasas muy bajas de interés y esto ha hecho que los capitales de ese país y de otros vayan a buscar destinos donde haya un rendimiento mayor. Pero al subir la tasa de interés la Fed, ¿qué quiere decir? Que muchos capitales extranjeros van a regresar a los Estados Unidos porque entonces se vuelve atractivo invertir en sus bonos de gobierno porque pagarán una tasa de interés más alta. Eso ya sabemos que va a ocurrir. Por lo tanto, deberíamos prepararnos en este paquete para blindar a nuestra economía y en caso de que haya una salida de capitales de México hacia los Estados Unidos, pues no vaya a tener un impacto en el tipo de cambio y en nuestra economía. ¿Y qué vemos en México? Datos muy preocupantes. Los valores gubernamentales de corto plazo en el gobierno, en manos de extranjeros, ascendieron a cerca de 600,000 millones de pesos. En el último año hay una clara transición de los capitales extranjeros hacia posiciones de mayor liquidez, es decir, ya no están haciendo inversiones de largo plazo, se están quedando en inversiones de corto plazo. Fíjense nada más, en lo que va del sexenio, la demanda de CETES por parte de extranjeros se ha incrementado en un 50%. Entonces, esto deja a nuestro país expuesto a una inminente volatilidad de los mercados que puede tener consecuencias graves de la economía. Ya sabemos que va a haber ajustes en las tasas de interés de Estados Unidos y lo que estamos viendo es que ya se están preparando los capitales para salir poniéndose en posiciones de corto plazo, comprando CETES, que es la posición más líquida que pueden tener en valores gubernamentales. Y la cifra no es menor, 600,000 millones de pesos que podrían volar de un día para otro. Segundo factor de inestabilidad externa, los precios del petróleo. El viernes el precio de la mezcla mexicana cerró en $77.6 por barril y la Agencia Internacional de Energía ya recortó su estimación de crecimiento de la demanda en 200,000 barriles por día para el próximo año y se confirma también una menor tasa de crecimiento en las grandes economías como China y otras que son las que habían mantenido el precio del barril del petróleo muy por encima. Es decir, probablemente estamos entrando a un periodo donde tendremos precios del petróleo por debajo de lo que habíamos visto en los últimos por lo menos 3 años. Entonces, los precios del petróleo van a estar bajo. Esa es otra fuente de inestabilidad. ¿Cuál es la consecuencia de un menor crecimiento de las economías del mundo? Una mayor tasa de interés en los Estados Unidos y precios internacionales hacia la baja. ¿Cómo afecta nuestra economía? ¿Cómo afecta? Bueno, ahí es donde no vemos ninguna reacción o vemos un paquete económico poco realista ante esta realidad. ¿Por qué? Por ejemplo, si lo que hizo la Cámara de Diputados fue ajustar solamente $1, el precio, la estimación del precio del barril,
pero dijo va a haber una mayor depreciación del dólar, es decir, que el dólar va a estar en promedio en 13.40. ¿Qué quiere decir? Que tendremos que ver en el presupuesto de egresos un ajuste en el costo financiero de la deuda. Bueno, una parte de la deuda está contraída en moneda extranjera y la otra es que, pues, si suponemos una mayor depreciación del dólar, quiere decir que estaríamos asumiendo que va a haber una salida de capitales y por lo tanto tendría que haber una reacción del Banco de México elevando la tasa de interés. Y si eleva la tasa de interés, si no da en promedio el 3.5 sobre el que está calculado el presupuesto, pues entonces se nos va a incrementar el costo de la deuda. ¿Y qué estamos haciendo? Pues endeudándonos más. Por lo tanto, aumentamos la vulnerabilidad de la economía. Si la tasa de interés no es 3.5 en promedio, si por ejemplo llegara a 5% como reacción del Banco de México ante lo que hagan los Estados Unidos, que la verdad este año es promedio es 3%, equivalente al esfuerzo que se hizo con la reforma fiscal. El efecto de la reforma fiscal en términos de ingresos quedaría completamente anulado por esta tendencia de pedir más deuda y de que pudiera incrementarse el costo financiero de la deuda, atendiendo también pues cálculo que hizo la Cámara de Diputados. Bueno, para el año que entra, ¿qué dice también la Secretaría de Hacienda? Bueno, que van a caer los ingresos petroleros porque cae la plataforma de exportación en más de 100,000 barriles al día, cuando nos dijeron que aumentaría con la reforma energética, pero pues vamos a tener menos petróleo. Miren, también entrando un poco a la estructura del gasto, decir, bueno, tenemos mucha inercia en el exterior, tenemos un gasto, dicen, prudente porque no crece mucho más allá de lo que va a crecer la economía, pero pues hay que ver la composición, hay que ver hacia adentro qué es lo que se está proponiendo. ¿Cómo creer que va a crecer al 3.7%? Bueno, si tuviéramos una composición del gasto que lo hiciera creíble, es decir, que estuviera aumentando el gasto en inversión y no el gasto que no es productivo, para que tuviera esto credibilidad. ¿Pero qué tenemos? Bueno, el año pasado el gasto corriente aumentó 10.4%. Y sí, para el 2015 lo ajustan a la regla de balance estructural, que solo crezca 2%. ¿Pero qué creen? Que la regla de balance estructural dice que el gasto corriente no debe de crecer más de 2%, pero a partir del PIB potencial. ¿Qué es el PIB potencial? El cálculo de cuánto tiene la capacidad nuestra economía de crecer. No lo que vamos a crecer, sino cuánto podría crecer. ¿Cuál es el gran potencial? Si estuviera al 100% andando nuestra economía, ¿cuánto alcanzaría? ¿Qué dice Hacienda? Pues que el PIB potencial es 8%. Pues ¿quién va a creer eso? Por supuesto que no es creíble. Entonces, ¿qué está haciendo Hacienda? Está inflando el cálculo del PIB potencial para poder incrementar el gasto corriente y que no se note. ¿Qué dice el Banco de México? Pues que el PIB potencial no rebasa del 6%, que es un cálculo más realista que coincide, por ejemplo, con la estadística que tiene el CIDE. Pero Hacienda nos dice que el PIB potencial en México es 8%. Bueno, pues eso ¿quién se lo va a creer? Entonces, a partir de ese 8% hacen su cálculo de gasto corriente estructural. Pero además meten un truco. Dicen, no, el gasto corriente estructural solo crece 2%. Pero en el artículo 4 transitorio de la Ley de Ingresos, ahí dicen, y me lo iba a traer y lo dejé en mi mesa, creo, o tú te quedaste con él, José Ángel. Dice que el cálculo del gasto corriente estructural, pues no van a incluir el costo de toda la burocracia que se va a crear con producto de la reforma energética. Es decir,
toda la burocracia que necesitan en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, toda la burocracia que necesitan en la Comisión Reguladora de Energía, toda la burocracia que necesitan en el Fondo Mexicano del Petróleo. Toda esa gran estructura está fuera del cálculo del gasto corriente. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que están haciendo una bolsa aparte, completamente discrecional y que no va a tener fondo. Se pueden gastar absolutamente lo que sea. Pero en la cifra maquillada de gasto corriente te dicen, no, pues nosotros no vamos a crecer más de 2%, sí, sobre un PIB potencial sobreestimado por lo menos al doble y dejando fuera el costo de todas las estructuras, toda la burocracia necesaria para instrumentar la reforma energética. Entonces, es una absoluta simulación. Por eso les digo que es un paquete irresponsable basado en cifras fantasiosas y poco reales. Bueno, eso es gasto corriente. ¿Qué pasa con el gasto en inversión? Diríamos, no, pues para crecer del 3.7% quiere decir que hay un gasto en inversión muy agresivo. Y resulta que no, el gasto en capital disminuye en 4% en términos reales. Y un incremento en la inversión física también de 0.8%. Es decir, no hay un crecimiento, bueno, sí hay un crecimiento mayor en gasto corriente, pero lo maquillan, y el gasto en inversión disminuye en términos reales. ¿Qué quiere decir? Que para el año que entra vamos a tener un gasto con mucho menor calidad que el que tuvimos en este, con una composición menos preparadas para estimular el crecimiento económico. Por lo tanto, pues no es creíble que crezcamos al 3.7. Entonces, ¿qué puede dar como resultado? Que si nos estamos endeudando más, si llegamos a 12 puntos del PIB, vamos a tener inestabilidad macroeconómica y no se cumple la cifra de crecimiento, pues entonces estamos dejando en un nivel de exposición muy delicado a nuestra economía mexicana. Esta combinación lo que hace es un caldo de cultivo para una crisis económica mayor. Hay que decirlo con todas sus letras, si no se cambia fundamentalmente lo que se está haciendo en la economía en este paquete fiscal, estamos haciendo un caldo de cultivo para una crisis. Estamos dando todas las condiciones, estamos haciendo el contexto ideal para que se detone una crisis. Estamos exponiendo, vulnerando a la economía mexicana con lo que se está planteando. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues plantear un paquete pues que nos prepare para un ambiente de incertidumbre. Tenemos que regresar la cifra de endeudamiento a una tendencia creíble que respete la regla de balance estructural. Debemos de ponerle un alto al endeudamiento. Es el momento de revisar en qué estamos gastando para reorientar el gasto público hacia gasto productivo, detener el crecimiento del gasto que no es productivo, sino pues estamos viviendo en una ilusión, porque nos estamos endeudando para mantener un nivel de gasto que es insostenible. Y para el 2015 lo pretendemos sustentar maquillando las cifras de gasto corriente, sobreestimando el precio del petróleo e ignorando que la inversión extranjera se está cambiando hacia posiciones de corto plazo y que va a haber una reacción por parte del gobierno de la Reserva Federal ante el programa de estímulos que ha tenido y que va a subir la tasa de interés. Es decir, parece que este paquete ignora que sí vamos a tener una inestabilidad mayor en el exterior. ¿Qué tendríamos que hacer? Poner en una tendencia de que respete la regla de balance estructural el endeudamiento mexicano. Es el momento de la austeridad. Las propuestas de austeridad que planteamos para el 2014 no se cumplieron, ni siquiera han informado, no se tomaron la molestia ni en los informes trimestrales, a pesar de que así lo dice el artículo 5º transitorio que ustedes pueden revisar de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. En el 5º transitorio metimos obligaciones, no sé si ustedes se acuerden,
de reducir en 5% el gasto corriente estructural y los sueldos y salarios de los mandos superiores. No han reportado un solo dato. Para este gobierno no existe la austeridad. Entonces, es preferible tener austeridad en gasto no productivo a endeudar más a los mexicanos. El cálculo era que en este año, por ejemplo, en el tema de sueldos y salarios y la reducción del gasto corriente operativo, no importante, fuera de casi 20,000 millones de pesos, y no han reportado absolutamente nada. Bueno, entonces, concluyendo, ¿qué tenemos? Un paquete económico que tiene cifras de fantasía, poco creíbles, y que los mercados ya pueden empezar a castigar. Se basa en el crecimiento de la deuda, en un precio del petróleo poco realista, en una tendencia de gasto que no nos lleva a suponer un mayor crecimiento, que es el gasto productivo, baja el gasto productivo, que es el gasto no productivo. Y además se infla la cifra del PIB potencial, casi 8 puntos según la Secretaría de Hacienda. Bueno, ¿qué proponemos? Pues es el momento de revisar el gasto público, no estar viendo nada más cómo gastamos más, no recurrir a la vía fácil de la deuda, sino revisar por qué el gasto público del gobierno no está siendo productivo, reorientarlo hacia el gasto productivo. También queremos que todo el costo de la estructura burocrática de la instrumentación de la reforma energética quede contenido dentro del gasto corriente estructural, no darle una bolsa alterna y libre al gobierno. Para eso tendríamos que modificar el artículo 4º transitorio. Otra propuesta es, vamos a pedir modificar el artículo 6º transitorio que hicieron los diputados. Es una modificación que hicieron los diputados donde dijeron que todo el IEPS de bebidas, de los refrescos, pues se canalice a programas para la prevención de la obesidad, la diabetes y la instalación de bebederos en escuela. Si lo dejamos como está en la redacción, pues simplemente van a reportar lo que ya viene haciendo el gobierno federal, que lo utiliza con estos recursos. Lo que necesitamos ponerle es que sean adicionales a lo que se viene haciendo, porque si no, no va a tener ningún impacto. Otra propuesta es que en este tema de revisar el gasto público es que cancelemos el ramo, que regresemos al ramo 23, a su definición original y a su propósito original. Este ramo creció en más de 30,000 millones de pesos para este año 2014 y es donde ustedes pueden ver muchísimos proyectos propuestos por los diputados que han dado el origen a los famosos mochos. Presupuestos, proyectos sin ton ni son, según esto de pavimentación, de proyectos de cultura, de proyectos de deportes, que de manera discrecional se han distribuido y que no tienen ningún impacto en la economía y es la fuente de la corrupción y de los famosos moches. Entonces vamos a proponer un punto de acuerdo para que el ramo 23 se quede en su definición original y que en lugar de que tengamos esta fiesta en la Cámara de Diputados donde se reparten recursos de manera muy poco transparente, mejor que se deje una bolsa de recursos para hacer un fondo concursable, que los estados y los municipios le planteen a la Cámara de Diputados proyectos de inversión para que ya no salgan de la manga y no sean además sospechosos de moches, que sea un fondo concursable donde aquellos proyectos que estén mejor planteados sean los que se lleven los recursos de manera totalmente transparente. Debemos de tener esta negociación oscura que ocurre en la Cámara de Diputados porque no estamos para tirar el dinero.
Bueno, y además medidas de austeridad. Y por último, proponer una ley de ingresos con supuestos razonables, con cifras creíbles, que los mercados no nos vayan a castigar o que genere para el año que entra una exposición de nuestra economía innecesaria, donde vulnere la estabilidad macroeconómica que tanto trabajo nos ha tomado consolidar. Entonces, es un presupuesto que es un paquete fiscal que nos expone a una gran incertidumbre para el año que entra. Eso es lo que hay que corregir, hay que blindarlo. Esto es sus órdenes. Solamente para que me expliques, del ramo 23, para este año, ¿cuántos recursos están etiquetados? Mira, el año que entra, este año, el ramo 23, de lo que venía presupuestado a lo que creció, fue más de 30,000 millones de pesos. Y el problema no es cuánto traiga ahorita, que ahorita te paso el dato, cuánto trae el ramo 23 en este proyecto, sino cuánto se le asignan en la negociación. Es decir, el año para este año venía en tendencia el ramo 23, son previsiones salariales y económicas, y pues se agregaron casi 30,000 millones de pesos. Entonces, para el año que entra, a lo que traigan, pues no es cuánto traiga, sino en cuánto se le va a incrementar. Entonces, ahí lo que estamos proponiendo es no entrar en esta dinámica que ha dado el origen a los moches. Es decir, proyectos sin ninguna planeación, son ocurrencias que se distribuyen entre los diputados, pero eso tiene un costo altísimo para nuestro país. Entonces, ¿qué estoy proponiendo? Que se deje como una bolsa concursable y los estados y los municipios presenten proyectos a la Cámara de Diputados y de manera transparente se asigne a los mejores proyectos, pero que se deje esta negociación oscura donde municipios que de repente pues ni siquiera sabemos que existen, pues de repente tienen cantidades millonarias de recursos que además no sabemos ni siquiera cómo se ejercen o no sabemos cuál es el criterio que siguen los diputados para asignar a ciertos municipios y a ciertos municipios no. Entonces, creo que es el momento de hacerlo. Gracias. Senador, buenas tardes. Cara a la plataforma de explotación petrolera, según nos comenta, en 100,000 barriles. El precio del petróleo el viernes estuvo en 77.6 y los diputados lo marcan en 81. ¿No es muy alto el riesgo de este déficit y de que se incremente la deuda externa? Gracias. Bueno, por eso digo yo que es una combinación para la crisis, porque tenemos varios factores de inestabilidad en el exterior, los movimientos que va a hacer la FED, la inestabilidad en los precios del petróleo y un menor crecimiento de la mayoría de los países en el mundo. Y parece que nosotros no nos importa el mundo, porque somos una nación independiente y vamos a vender el petróleo al precio que nosotros queramos, vamos a mantener la tasa de interés al nivel que nosotros queramos y vamos a tener un crecimiento pues que nadie nos cree. Entonces tenemos que ser realistas en las cifras. La Secretaría de Hacienda dio el dato de que van a tener una menor plataforma de exportación, va a estar la plataforma en 2,300,000 barriles al día. En este año anduvieron como en 2,420,000, se estimaba 2,500,000, pero hubo una caída en el 2014 y es más pronunciada para el 2015, 2,3 millones de barriles al día, más de 100,000 menos. Yo creo que tendría que ajustarse a la baja el cálculo que se tiene para el precio del barril del petróleo mexicano de exportación. Víctor. ¿Hay condiciones reales para que se modifique la ley? Cada año la ley se aprueba cuando la mandan los diputados o se le hacen los menos cambios para que no se enojen. ¿Usted ve condiciones reales de que se pueda modificar o que pase como está? No, yo creo que tienen que modificarse porque estamos, durante varios años, se ha venido con esta dinámica
de estar yendo sobre cifras poco creíbles, pero yo creo que ya tocamos fondo y yo creo que ahora sí los mercados no nos van a comprar esta historia de fantasía y yo creo que pueden empezar a sancionar a la economía mexicana, es decir, se puede erosionar la credibilidad de la economía mexicana. Por eso nuestra responsabilidad es darle al país una ley de ingresos pues que sea muy creíble, que tenga mucha credibilidad. Sí, no, pero todavía no tiene, digamos, la fuerza suficiente en el Senado, los votos suficientes para modificarla. No, pero yo creo que ya no estamos nada más en un tema, en un cálculo de fuerzas políticas, sino la credibilidad hacia los mercados. Si nadie nos la va a creer. O sea, no hay forma de creer el paquete económico. O sea, ¿de verdad creemos que puede promediar $82 el precio del 81, como dicen los diputados, el precio de exportación del crudo mexicano? ¿De verdad creemos que vamos a incrementar que solamente medio punto la tasa de interés ante la reacción de la FED? ¿De verdad eso quién lo va a creer? ¿De verdad es creíble que el tipo de cambio va a estar en 13.40 cuando traemos 600,000 millones de pesos en posiciones de corto plazo de tenedores extranjeros de bonos gubernamentales mexicanos? ¿De verdad creemos que estamos en un marco de disciplina fiscal cuando se dice que crece el gasto corriente solamente 2%, como dice la regla de balance, cuando inflamos el PIB potencial a 8%? ¿De verdad alguien va a creer ese dato? Entonces, creo que es o nos volvemos realistas o estaremos aprobando, insisto yo, un paquete fiscal que va a ser un caldo de cultivo para una crisis mayor, porque ya sabemos las fuentes de la inestabilidad del sector externo y conocemos nuestras debilidades. Sabemos que estamos aprobando un gasto inercial completamente, donde la estructura del mismo no nos hace pensar que se vaya a reactivar la economía, que vayamos a tener un mayor crecimiento, sino que es un gasto corriente inercial, poco productivo, que no tiene valor agregado en la economía, no genera valor agregado en la economía. El mejor ejemplo es este año, incrementó más de 10%, incrementó la inversión y es tan poco productiva, genera tan poco valor agregado, gastamos tan mal y tan a destiempo que el impacto en la economía es mínimo y nuestra economía lleva 1.7% de crecimiento en este año. Entonces, todo esto junto, pues los mercados ya no nos lo van a creer, difícilmente nos lo van a creer. Entonces tenemos que ser realistas y no darle a nuestro país una ley de fantasía fundamentada en supuestos poco reales y en cifras infladas. En ley de ingresos, por supuesto, esto es nuestra total facultad y responsabilidad. Claro que podemos. Pues yo esperaría que sí, digamos si tienen una convicción de proteger a nuestro país para que no entre en una crisis, yo creo que es mejor de una vez hacer algunos ajustes y plantear un presupuesto, un paquete fiscal realista que tenga credibilidad a los mercados, pero sobre todo que prepare a México para un escenario de incertidumbre sin que tengamos una crisis mayor. Senador, ¿usted va a hacer la propuesta a título personal o el PRD que va a hacer las propuestas? No, hay varias propuestas que se derivan de lo que aquí les acabo de decir. Vamos a ver, en el PRD hemos apoyado estas ideas. Específicamente el martes vamos a presentar ya un punto de acuerdo para enviárselo a los diputados sobre el ramo 23, haciendo un exhorto a ellos a que pues cambiemos la dinámica de este ramo. Sí se mantenga una bolsa que sea para proyectos de las entidades federativas de los municipios, pero que lo hagamos concursable, que sea transparente, que se preparen proyectos y no que sea pues ahí una fiesta poco clara de proyectos que parecen más ocurrencias que estrategias de desarrollo de municipios o de los estados y que luego nos enteramos son el origen de los famosos moches. Y así las otras propuestas, ¿no?
Muchas gracias.